La carta del apóstol Pablo, como sabemos, es conocida como la epístola del gozo. Se caracteriza por ser la única carta del apóstol que no responde al interés del mismo para enfrentar alguna situación de conflicto en alguna de las congregaciones fundadas por él o con las que está en contacto, o de exhortar, enseñar doctrinalmente a sus lectores. Filipenses es una carta de gratitud, de gozo y de esperanza. Sobre todo, la carta es un diálogo en el que el aporte de los silenciosos lo podemos encontrar al leer entre las líneas del cariño, de la alegría, de la profundidad de los pensamientos y de los sentimientos expresados por el apóstol Pablo. Difícilmente puede uno abrir su corazón y hacer públicos sus más sinceros pensamientos como lo hace el apóstol en esta carta, a menos que tenga una gran confianza con aquellos con los que habla o a quienes les escribe, como es el caso. En este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, encontramos la clave que explica el amor, el gozo y la confianza que Pablo comunica una y otra vez y de diferentes maneras a sus hermanos en Filipos. Esta clave, te propongo, tiene que ver con la importancia que el apóstol da primero a la obra redentora de Dios en Cristo y en segundo lugar con la convicción que Pablo tiene del llamamiento que ha recibido para participar de tal obra, predicando, enseñando y pastoreando a aquellos a quien el Señor ha llamado a salvación, principalmente a los que ha llamado por medio de Pablo. En este sentido, lo primero que conviene destacar es que la gratitud, el gozo y la esperanza que animan a Pablo son consecuencia, son fruto de algo más importante y que subyace a cualquier circunstancia. Me refiero a la obra redentora de Cristo y a la vocación o llamamiento del apóstol Pablo. He utilizado el término subyace por la riqueza de su significado. Subyacer es hallarse algo debajo de otra cosa, hallarse algo oculto tras otra cosa. Entender esto es importante porque si no reconocemos la importancia de la obra redentora de Cristo, ni nos reconocemos llamados a proclamarla, no hay sustento para la gratitud, para el gozo y la esperanza que tanto deseamos. A quienes se preguntan, ¿cómo puedo conseguir esto? Bueno, lo estoy mencionando. En el caso de Pablo, la razón de su gratitud, de su gozo y de su esperanza no resulta, obviamente, de las circunstancias de vida. Al escribir Filipenses está preso, sino del cumplimiento de la obra redentora de Cristo y de la respuesta, de la congruencia del apóstol al llamamiento recibido. Abundo en esto. Como cristianos, somos constantemente confrontados por la vida respecto de qué es lo que sustenta nuestra gratitud a Dios, cuál es la razón de nuestro gozo y qué es lo que alimenta nuestra esperanza. Y debemos considerar que si la base de estas cosas son nuestras circunstancias,
lo que está pasándonos, lo que la vida está haciendo por nosotros y con nosotros, poca razón tenemos para sentirnos agradecidos, gozosos y con esperanza todo el tiempo. Las circunstancias son cambiantes y si nuestros fundamentos son estas, todo cambia. Con esto en mente, veamos algunos detalles del contenido de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Después del saludo, que por cierto consiste en una identificación de los autores Pablo y Timoteo, y de lo que podríamos definir como una declaración de misión de la vida de estos siervos de Jesucristo, se reconocen, nos encontramos con la oración que Pablo hace por los hermanos filipenses. Pablo expresa su agradecimiento a Dios, pero fijémonos que la razón de su agradecimiento a Dios cada vez que se acuerda de ellos no tiene que ver con las condiciones de vida, la prosperidad o la salud o que les esté yendo bien a los filipenses. No, lo que Pablo agradece es su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, Pablo agradece que la obra redentora de Cristo se ha hecho cierta y permanente en los hermanos filipenses, independientemente de las circunstancias que ellos estén viviendo. Además, agradece la presencia y participación de los hermanos en lo que él llama la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, Pablo valora la vida de los hermanos y su compañía por lo que ésta aporta al cumplimiento de la tarea que le ha sido encomendada. No porque le caigan bien, no porque son buenas gentes, no porque lo amen mucho, no, por lo que aportan. Algunos de ustedes han preguntado sobre la expresión paulina, que vuestro amor abunde más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El mensaje de salvación predicado por Pablo se explica en función del amor. Juan 3:16 nos recuerda que la redención de la humanidad, nuestra propia salvación, se origina en la manera única con la que Dios nos ha amado. Quien es amado así, es llamado a amar de la misma manera. Lo que explica el ministerio de los creyentes es que amamos a Dios y en consecuencia a nuestro prójimo. Así que es el amor la condición que explica qué es lo que importa saber, el conocimiento, y cómo aplicarlo en la vida, la sabiduría. Por eso es que Pablo pide que el amor crezca para que puedan saber lo que conviene y cómo aplicarlo. Solo quien ama puede aprobar lo mejor, porque es el amor lo que dimensiona y selecciona lo bueno. Por ejemplo, sacrificarse por el bienestar del otro solo tiene sentido y encuentra razón en el amor al otro. Si no te amo, no tiene sentido que me sacrifique por ti en cualquier manera. Quien ejerce su oficio, su profesión u ocupación, animado por el amor a Dios, encontrará gozo y satisfacción a pesar de las dificultades que enfrente, porque ama a Dios y ama a aquellas personas a quienes está sirviendo. Pablo también se ocupa de sus prisiones y se refiere a cómo es que éstas están afectando o han afectado a los hermanos filipenses.
Quizá le habían llegado noticias. Pablo sabía que para algunos el que estuviera preso podía significar que Dios lo había abandonado, o que no valía la pena predicar el Evangelio, o que había otras maneras menos peligrosas de hacer lo bueno, etc. Pero Pablo sale al paso de tales preocupaciones con una declaración que resulta sorprendente. Pablo dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Recuerdan lo que he dicho respecto de la clave para entender a Pablo? Bueno, aquí se hace evidente que lo que importa para el apóstol es el cumplimiento exitoso de su tarea. Así que lo bueno o lo malo de sus prisiones no tiene que ver con lo que él está viviendo, que esté preso, que esté pobre, que esté maltratado, sino con la manera en que su condición de preso contribuye al progreso del Evangelio. ¿Fue bueno o fue malo que lo apresaran? Bueno, desde la perspectiva de Pablo, si contribuye al progreso del Evangelio, es bueno. Si no, es un sufrimiento inútil. Pablo abunda en esta línea de pensamiento cuando reconoce que hay quienes predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, sino para añadir aflicción a sus sufrimientos. Este es un pasaje difícil, y por eso conviene detenernos un momento aquí. Algunos de ustedes me han preguntado, si es posible que alguien predique a Cristo no sinceramente, que lo haga para obtener algún tipo de beneficio material o económico o de fama. Y mi primera respuesta es sí, los hay. He conocido a varios. Como también hay quienes predican a Cristo para dañar a otros, para lastimar a otros, como lo hacían quienes querían fastidiar más a Pablo. Qué feo esto, ¿verdad? ¿Es malo que haya quienes actúen así? Esta es una buena pregunta. Y mi respuesta es sí y no. Otra vez, la importancia de la proclamación del Evangelio y del cumplimiento de la tarea de anunciarlo. ¿Qué pues? Se pregunta Pablo, y se responde a sí mismo. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y añade, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué te parece? Hay quienes de entre nosotros calificamos lo bueno o lo malo de las cosas que nos pasan en función de cómo nos hacen sentir o del beneficio o del perjuicio recibidos. Pablo, a diferencia nuestra, se preguntaba, ¿contribuye esto al progreso del Evangelio? Lo que la gente dice de mí, ¿me permite compartir el mensaje con mayor efectividad? Si me maltratan, si me llevan ante el juez, ¿es bueno o es malo? Y Pablo concluye, es bueno. Y es esta una manera de pensar que, aunque difícil, convendría que empecemos a considerar en la evaluación de nuestro quehacer y de nuestro sentir. Si me critican, si me persiguen, si me maltratan, pero esto contribuye, ¿es bueno o es malo? Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos,
porque quien acepta, busca o provoca el progreso del Evangelio, sin hacer suyo los fundamentos paulinos, recuerda, la importancia de que la obra de Cristo se lleve a cabo, y el asumir el llamamiento como la tarea de vida, quien predica, quien se anima, pero no tiene esto, se pone en gran riesgo. Es como quien construye un edificio sin cimientos. Siempre corre el riesgo de ser destruido, de que el edificio se le venga encima. Hay quienes están luchando por Cristo, esforzándose por dar testimonio de Él, haciendo todo lo posible por hacer la obra de Cristo, pero no tienen un cimiento firme de comunión, de conocimiento bíblico y de santidad. Cuidado, a quien así actúa se le puede venir la vida encima. Finalmente, es la consideración, la manera en que se aproxima a este tema, lo que lleva a Pablo a hacer la declaración que tanto nos gusta, nos intimida y nos preocupa. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sintetiza de manera muy hermosa las dos razones que dan sustento a su vida con la expresión el vivir es Cristo. Cristo es la razón de vida de Pablo. Las preguntas existenciales que todos nos hacemos. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en la vida? Pablo las responde con una sola palabra: Cristo. Su vida solo tiene razón de ser en función de Cristo. Ni familia, ni él mismo, ni nada, solo Cristo. Y si Cristo es su destino, al morir, luego entonces ir a Cristo es la mayor ganancia a la que Pablo puede aspirar. No hay mayor ganancia que ir con Cristo. Sin embargo, esta es una ganancia que puede esperar para el beneficio de la obra. Relee el pasaje. Él dice, para mí morir es Cristo, vivir es Cristo. Así que debemos darnos cuenta de cómo los elementos constitutivos de la fe de Pablo, la importancia de la obra redentora y el cumplimiento de su tarea, perviven, duran o siguen viviendo a pesar del tiempo, de los problemas o de las dificultades. Aún su propio ir con Cristo puede pasar a un segundo término si se trata de cumplir la obra, porque no hay nada más grande ni más importante como para permitir que impida o siquiera estorbe el que Pablo proclame el Evangelio de Cristo. Nada. Vivir así no resulta sencillo ni es exento de sufrimiento. Por eso Pablo, que espera contagiar a los filipenses para que también ellos piensen y vivan así, termina este capítulo, exhortándolos a asumir, a hacer propio, a aceptar que la vida cristiana implica el asumir el sufrimiento, el aceptar el sufrimiento como un privilegio, como un don, como un regalo. Porque se trata no solo de creer en Cristo, dice Pablo, sino también de que padezcamos por Él. El capítulo 2, que estudiaremos durante la presente semana, nos permitirá entender mejor esta declaración paulina. Difícil declaración, retadora, poco agradable.
Pero ahora solo señalemos que no cualquier sufrimiento es un privilegio. No, Pablo no dice esto, sino solo aquel sufrimiento que resulta de nuestra fidelidad a Cristo. Te animo a que sigamos leyendo Filipenses. Y aunque esta semana estudiaremos a detalle el capítulo 2, no estará por demás que volvamos a leer toda la epístola, especialmente si utilizamos una versión diferente del texto bíblico. Que Dios te bendiga. Recuerda que estoy a tus órdenes. Cualquier comentario, pregunta, objeción, puedes hacerla llamándome por teléfono. Dios te bendiga.